Buenas Perfecto, no hay ningún tardes. problema. Buenas tardes, Sergio, Wilfrido. Hola, profe. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, Hola, ¿qué Ale, buenas tal, tardes. licenciado? Hola, ¿qué tal, Luis? Sí, lo estaba viendo, estaba entrenando. Estamos entrenando. Igual yo te voy a estar escuchando. Sí, no Espectacular, hay ningún problema. problema. Bárbaro, La muchas verdad, gracias. no, gracias a usted y la verdad que un lujo. Ahí vi que se había sumado el profe Pablo Molgatini, no lo teníamos sumado al grupo. Bueno, No, ahí se ahí debe no estar, sé. sí, sí. La verdad, pobre profe, la verdad que no Sí, nos ya le habíamos pasé, el link. percatado de ese detalle. Perfecto, espectacular. Ahora se va a sumar seguramente. Esperamos un Buenas minutito tardes. más y ya Buenas tardes, arrancamos. César. Dale, bien, sí. Sí, ya ¿Sí? tengo el material, Hola César. profe. Sí, sí, espectacular. Esperamos al profe y ahí Ezequiel, Wilfrido, Marcelo Feliciotti, Sofi, Matías, Luis Silva, bueno, que recién lo saludamos, la profe Caro Olmedo, ¿cómo va, profe? ¿Cómo va? César Orlando, Cimentón, Buenas tardes ¿cómo para anda todos. Cimentón? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Buenas Ezequiel? tardes, ¿Cómo saludos anda? a todos. Sergio, Bendiciones. Sergio también, muchas gracias. El otro día tuvimos un primer inicio, ¿no? Tuvimos un inicio bastante auspicioso a la hora de precisamente tratar cuáles eran los momentos del futbolista, las cualidades y cómo se llevaban esas cualidades, cómo más que también cualidades que tiene que tener también son, yo siempre decimos que el entrenador es una forma de ser, una manera de manejarse hacia el grupo donde tiene que ser lo más natural, lo más espontáneo, lo más original posible. ¿Sí? Si el entrenador no es original y el entrenador es como que imposta algo, ¿no? Si no nos sale la personalidad de ser entrenador, el jugador se va a dar cuenta enseguida. Nosotros cuando nos hacemos cargo de un plantel, ahí también vamos a ir viendo quiénes son los que no nos prestan atención, quiénes son los que están atentos, los que están activos a la hora de prestar atención con el tema de los ejercicios, en todo sentido lo digo, ¿no? Es algo que eso ya tiene que salir natural, tiene que ser genuino. El entrenador tiene que ser genuino. De no ser genuino, ese liderazgo, el liderazgo proviene de también ser genuino. Seguramente el otro día cuando hablábamos dijimos algo muy importante, que es controlar el grupo y también tener mucho conocimiento de control sobre ese entorno. ¿Sí? Existen factores externos, como por ejemplo se nos puede escapar, puede pasar porque somos personas que a veces no respondan algunas circunstancias, algunos jugadores, en líneas generales, ya sean juveniles, infantiles, de primera, pero tenemos que saber, tenemos que tener las herramientas necesarias a la hora de poder llegar a dar en la tecla, como quien dice, con esa situación. Tenemos que ser un poco psicólogos, tenemos que ser un poco también muy comprensivos, ¿sí? Hay casos que se están dando también en el fútbol actual, donde a veces a un jugador se lo deja de lado por lo que fuese, terminan a veces los jugadores han terminado de quitarse la vida. Ha pasado en el caso de Morro García, lamentablemente un compañero, una persona conocida de parte mía, y la verdad que fue muy triste. También tenemos el caso de que hace poco en la primera del Club Atlético Boca Juniors, un jugador se iba a hacer un estudio, creo que se llamaba Román, no me acuerdo el Sí. apellido, Román, claro, y quedó lamentablemente, si ven las imágenes, estamos hablando de clubes de primera, el médico le dice que va a tener alguna complicación y este hombre se va a llorar solo a la casa, sin ninguna contención. Entonces, lamentablemente, a veces son tantas las cosas con las cuales se tiene que ocupar el entrenador que se le pueden escapar esas cosas. Obviamente que no vamos a pedir que el entrenador esté ahí
pero tendría que haber habido otro acercamiento, ¿no? Tendría que haberse pasado otra situación donde no es correcto que ese jugador esté solo, con un bolso, lejos de su familia, porque creo que era de otro país, de Colombia, si no me equivoco, y le dicen que tiene una malformación en el corazón. También es una tristeza, ¿no? Para él, si bien no vamos a decir que esa carrera de este futbolista seguramente no estará próximamente próspera, porque acaba de caerse un pase, hay que ver cómo vuelve también a su club, a la hora de volver a retomar los entrenamientos. Y bueno, y también eso es un poco la clase de hoy, ¿no? Las cualidades, ¿sí? ¿Cuáles son las cualidades a la hora de la comprensión también? Y precisamente cuáles son los métodos del entrenamiento, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos del entrenamiento? A ver si lo tenemos ahí al profe Pablo, a ver si anda por ahí. ¿Cómo va, profe Pablo? Buenas tardes. Estábamos haciendo una introducción. Buenísimo. Ahí haciendo un repaso. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Buenísimo, Ale. Qué buen tema tocaste. Es un tema bastante interesante y profundo y delicado. Es sumamente delicado. Yo creo que la última información que terminé de escuchar de este muchacho son versiones que dicen los periodistas, que no sé si estará del todo confirmada. Hablaban de que esa lesión y esa gravedad de lesión que habían detectado, no sé si no le cortaba la posibilidad de seguir jugando en su carrera deportiva. Qué desgracia. Sí, claro que sí. Y la verdad que esto tiene que ver un poquito con el mercantilismo que hay con el jugador de fútbol. Porque ese muchacho tendría que tener, y tiene seguramente, un representante en el cual gana un montón de plata, porque entran en el negocio, y también los representantes deberían tratar de empezar a trabajar con alguna apoyatura psicológica, además de que los clubes grandes deberían contar con un psicólogo, que creo que es un tema también para profundizar, y creo que en el ámbito del fútbol, hoy actualmente, donde se necesitan un montón, hablamos siempre de este tema, de que hoy aparecen un montón de necesidades, el área psicológica, y sí, es una arista importante, porque hoy un entrenador, si bien tenemos la obligación de estar capacitados, hay áreas o facetas que no las podemos abarcar. Y sí necesitamos de profesionales. Y hoy el deporte en sí necesita una mayor abordaje de profesionales, y que nos acompañen a los entrenadores la mayor cantidad posible de profesionales, porque hoy existe un montón de necesidades. Yo no sé si antes tal vez era mucho más sencillo, o pasaban de largo un montón de situaciones. Era menos profesional también. Obvio que, a ver, se nos exigía como los muchachos de hoy, pero hoy Claro, creo... profe, me refiero no a los entrenamientos, me refiero al entorno. Claramente, no. Es que creo que el fútbol hoy, claro que al ser tan comercial y tan empresarial, han aparecido un montón de cuestiones que fueron sumándole al profesionalismo del jugador un montón de bagajes de cuestiones. Antiguamente no había ni videoanálisis, no se analizaban, no había chip para conocer los recorridos de los jugadores, no existía la neurociencia, no existía la parte psicológica. Yo siempre digo, nosotros leíamos de casualidad un diario y nada más. Entonces, digo, hoy el jugador está preparado para otra cosa, y es tan importante, porque los dineros que se manejan en el fútbol de alto rendimiento, y hablamos de alto rendimiento, un jugador que está
jugando en una primera división de cualquier club de liga profesional y hasta de Nacional B. Entonces, hoy se firman entrenamientos, se firman, el profe tiene los famosos chalecos donde el jugador sabe o el entrenador recibe una información de los metros recorridos, cuántos kilómetros recorrió, a qué velocidad recorrió, por dónde transitó el equipo. Digo, ¿Usted el tiene mapeo, acceso a esos GPS, profe? Ahí en las prácticas, en primera, no tiene GPS. No, No, pasa son que caros, por eso pregunto. Son muchísimo. costosos, claro. El software Claro. que se utiliza es costoso porque está valor dólar. La verdad que, y así todo, creo que es sumamente necesario. Y si hablamos de etapa de juveniles, sí, obvio, los drones sí. Yo algún día, yo después voy a pasar, nosotros logramos que nos filmasen un entrenamiento a través de drones, y la verdad que lo que uno visualiza y lo que ve es totalmente, si bien uno tiene el mapeo después de tantos años de control de campo, pero lo que se ve de arriba es absolutamente exponencial, y digo, y esto va en suma a la tarea del entrenador. Entonces, ni hablar de la parte psicológica, mismo tener especialistas para la psicomotricidad y para corregirle la carrera a un jugador. Hay una tarea enorme para poder desarrollar, y que seguramente es un campo en el cual se puede trabajar, y es sumamente necesario. Y fíjense que hablamos de un montón de cuestiones que a veces en las edades formativas hay un solo entrenador que se tiene que encargar de poder controlar todas estas aristas. Por eso yo la charla anterior les decía que los que estamos a cargo de los grupos tenemos que tratar de estar lo mayor posible informados, lo cual no podemos, y seguramente que erramos en un montón de cuestiones. Perfecto, profe, la verdad que un lujo, claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, como dice el profe Pablo, la verdad que un conocimiento mayor, ¿no? Justamente hoy el entrenador tiene que ser un poco psicólogo, un poco médico, tiene que estar informado absolutamente de todo, a la hora precisamente de tomar decisiones, toda esa información claramente y bien delegada, ¿sí? Es necesaria. Inclusive, como acaba de decir el profe Pablo, a veces un formador que es tan importante, pero tan importante, y tal vez la pieza más importante y fundamental en todo este esquema que es la carrera del futbolista, ¿qué sucede? Está solo, se siente solo y desconoce. Por eso habla mucho de la formación y del conocimiento y a qué nos obliga esa situación que acaba de nombrar él, a todo el tiempo capacitarnos, todo el tiempo informarnos, saber diferenciar, saber segmentar la información. Es muy interesante cuando se segmenta la información. Una pregunta de Sergio Fabián antes de que arranque el profe Pablo con la clase. Sí, Sergio, buenas tardes, ¿cómo te va? No se los escucha bien, no se los escucha. Tiene que sacar el audio. No. Activen el micrófono, a ver. Ahí va. ¿Ahora sí? Ahí va. Sí, a ver, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Estamos los dos acá, Sergio y padre. La pregunta es, el entrenador tendría que tener la capacidad de tener empatía con cada uno de sus dirigidos, ¿no? Obvio, seguro. Lo que pasa que nosotros los entrenadores nos cuesta empatizar con las edades de los chicos, y esa es la gran tarea. Y esto tiene que ver, yo siempre digo, que los entrenadores y los directores técnicos tenemos que entender para qué estamos preparados y para qué dónde en qué área vamos a trabajar. Muchas veces las necesidades o un montón de cuestiones, tomamos equipos de categorías chicas y tal vez no estamos preparados para dirigir una categoría más chica. Yo doy el ejemplo mío personalmente. Bueno, bárbaro. Yo
ahí vamos a responder esa pregunta. Yo doy el ejemplo mío. Yo no me siento capacitado para trabajar con un chico de 6, 7, 8 años, porque siento que mi metodología de trabajo no se adecúa a las edades. Y esto tiene que ver con empatizar con un nene de 6, 7, 8 años. Porque hay entrenadores y hay profes que tienen una capacidad brillante y ustedes lo ven en el campo y los chicos lo siguen como los patitos, mamá patito. Y vos decís, ¿cómo logra este pibe o este muchacho que los chicos lo sigan, que se admiren? Bueno, tiene que ver con las capacidades que tiene cada uno de trabajar en distintas facetas. Y esto lo tenemos que entender los entrenadores cuando asumimos ese rol. Yo no puedo pretender guiar a un chico de 8, 9, 10 años como si fuera un chico de 20, 21 o 19 años. Porque son distintas las formas de conducirme y de manejarme y de la verba misma, del léxico, del manejo, del trato. Y yo veo a veces que decir, un entrenador de esas edades tempranas pretende que el chico haga lo mismo que un chico de un profesional. Y no lo puede, no lo va a lograr, porque tiene que ser el primer proceso. Y esa es la pérdida de visión. Y a veces en esta vorágine de querer dirigir, y queremos dirigir, y yo he jugado fútbol profesional y he tenido posibilidades de tener una escuelita. Y yo no podía tener una escuelita porque no puedo estar a cargo de una escuelita porque no sé cómo manejarme con un chiquito. No sé cómo manejarme. A ver, ¿de fútbol sé? Sí. ¿Metodología? Sé, sí. Pero una cosa es saber de la metodología y otra cosa es que tiene que ver con lo que dijo Sergio, la empatía de que si con el chico de esa edad, cómo yo empatizo y puedo transmitirle y puedo enseñar, que esta es la tarea nuestra. ¿Cómo hago para llegarle y enseñarle a un chiquito de 7, 8 años cuando tengo una metodología pensada para un muchacho de 17, 18, 19 años? No lo voy a lograr, y es más, voy a hacer un daño más que un beneficio. Entonces tenemos que interpretarlo eso. Y algo que quería comentarle anteriormente con respecto a los entrenadores. Yo hay algo que siempre les recomiendo a los entrenadores que muchas veces se pierde de vista o nadie les sugiere. Les sugiero hacer cursos de RCP. Busquen cursos de RCP. ¿Por qué? Porque hay algo que... Mire, yo he participado de varios cursos de RCP, pero en el momento donde tengo que actuar o tuviese que actuar, es totalmente una situación que por más que hayas transitado el curso de RCP y hayas visto cómo hacer, hay que estar en el momento, lo cual es una situación totalmente traumática, es una situación totalmente compleja y hay que saber absorber ese momento. Y ante un chico que tenga una lesión grave o que nos pueda pasar de tener un inconveniente que nadie puede estar excepto de esto, hay que saber cómo manejarnos, cómo tener los procedimientos, y uno a veces después se abatata, se empieza a poner nervioso, y es el momento donde tenemos que tener claro los procedimientos a hacer. Y eso te lo enseña un curso de RCP. Se los aconsejo, tómenlo, busquen las alternativas, y cuáles son los caminos a seguir, por lo menos en el plan de emergencia. Es algo de que a mí siempre me gusta aconsejar a los entrenadores que escuchen a los especialistas. Todos los años se van cambiando los protocolos, hay distintas clases de protocolos, de las maniobras. Antiguamente se insuflaba, ahora no se necesita insuflar. Digo, van cambiando los protocolos de RCP y uno tiene que estar sabiéndolo porque está a cargo de chicos. Y esto es fundamental que también lo sepamos. Me extendí demasiado, vale. La pregunta y otras preguntas. No, es su clase, no, profe. La verdad que lo que dice, sinceramente, es muy interesante. Hay que estar preparado para todo. Como hablamos ahí también, justo que dijo el profe, siempre habla, tiene que ser un poco doctor, un poco mucho. ¿Sí? La idea cuando habla un poco doctor es también ser esa parte cuando claramente estamos en una situación donde es desesperante seguramente porque estamos ya tratando lamentablemente puede tocarnos, como dijo el profe, de regresar a la vida un niño, a una persona. Por eso hay que estar instruido, porque es algo tan delicado, pero tan
tan fino, que tenemos que estar preparados para eso. Por eso el profe lo que dice es capacitémonos, ¿sí? Capacitémonos, que vamos a darle con más capacitación, más jerarquía al entrenamiento, más jerarquía a ese niño, más jerarquía a ese juvenil. Vamos a dar ese individuo al cual nosotros estamos formando, capacitando, mejorando futbolísticamente, porque no es el resultado, no es ponerlo en la cancha. Los jugadores buenos se ponen solos, eso claramente. A ver, hay clubes que están contratando entrenadores por el solo objetivo de que a ver si traen talentosos. Los talentosos van solos a los clubes, se ponen solos. La idea es formar personas, formar juveniles, como dice el profe. Si a un chico hoy nosotros estamos y le decimos cualquier cosa y pretendemos que sea algo que no puede llegar a ser, no lo va a hacer por más que nosotros vayamos y a veces hay cosas para las que se nace. Sí, es duro, pero es la realidad. Entonces, ¿nosotros podemos mejorar eso? Sí. ¿Podemos mejorarlo? Sí, pero la formación de los valores parte también de nosotros, de cómo estamos formados. A la hora de tomar decisiones, ¿sí? A veces, como dijo el profe, ante una lesión, ante algo grave, tenemos que estar claramente muy, muy preparados. A ver, es esto, vamos por esto, esto y esto, todo, ¿sí? Yo, si bien he hecho el curso de RCP, ojalá no me toque nunca ningún problema, pero tengo que estar preparado, es estar muy, muy fino, ¿no? Obviamente que no es tan sencillo, y agradezco que hoy, antes de ir a dirigir, nos digan, mira, tenés que tener un curso de tal cosa, de RCP, de cómo tratar a esto, lo otro, porque el mundo va avanzando. Seguramente, no sé, tal vez hace 30 años pasaba una situación de esa, un entrenador con el silbato, no sé, no vino la ambulancia. Y listo. O sea, había poco aprecio a la vida, poco conocimiento. Hay un caso, está bien, profe, lo que diga, no, hay un caso, un jugador se atraganta con un chicle. Rodolfo Grayev, a veces lo he habldo con él porque lo hemos tenido en unos cursos. No sé si lo conoce o se enteró de esa situación. Claro, el Huracán se tragó con un chicle 2 minutos muerto. El médico, el doctor Locaso lo salvó. Claro, exactamente. Una situación donde nadie había visto que ese muchacho había chocado la cabeza y se le había ido un chicle para atrás. Claro. Grayev volvió a la vida. Seguro. ¿Qué decía Grayev en la ambulancia? Pónganme de nuevo. Y el entrenador que le dijo, no, estás loco. Y el médico le dijo, mucho menos, tampoco, recién acaba de morir. Lo cuentan todo, ¿no? El jugador quería volver, estamos hablando hace 25 años atrás. Y bueno, la verdad que el doctor le salvó la vida. Y bueno, gracias a Dios que había un tipo así. Si no, lamentablemente estamos con un muerto que la verdad que aparte es un tipo bárbaro, Rodolfo. Si nos escucha en algún momento, nos ve alguien, le mando un abrazo. Así que bueno, profe, lo dejo. Sí. Bárbaro. Yo esto lo traje a colación un poquito porque antes de la pandemia, justamente nos pasó un caso, a veces no te pasa nunca nada y de golpe porrazo te pasa. Y les cuento la experiencia cortita. Estábamos entrenando, terminamos de entrenar con un grupo de 5ª división, el profe los hace hacer pausa, los sientan para empezar la elongación, normal, terminó el entrenamiento, todo, se ponen a elongar, comienza a convulsionar un chico comienza a convulsionar. Se imagina que vos lo tenés convulsionando, lo primero que tenés que hacer es la maniobra de acostarlo. Bueno, a su vez vos tenés que tener a alguien para que te llame o llamar vos a la emergencia, pero mientras tanto hay que controlar a ese chico. Todo lo que implica el que convulsiona, porque el chico hay que tener cuidado que no se muerda la lengua, no podés meterle el dedo, hay un montón de cuestiones que aconsejan en el RCP, pero mientras tanto tenés que llamar a la emergencia, tenés que poner en alerta, hay que llamar a mamá y a papá, porque si vos encima sos responsable y pasás a ser el único responsable de todo esto. Lo que implica no solamente la responsabilidad del momento, sino la responsabilidad legal. Bueno, si comúnmente lo que pasa es que la demora de que viene la emergencia, porque uno en ese momento lo que empieza a decir es que ya mismo esté acá la emergencia. Y bueno, hay todo un procedimiento y hay un proceso, y querés que llegue ya enseguida la emergencia,
y está la demora, entonces te pones nervioso, empezás a... y el chico que convulsiona hay que dejarlo hasta que termine su convulsión. Pero bueno, es todo un proceso tan traumático, tenés todo el contorno general, porque vos después tenés a los compañeros también que decís, bueno, dejarlo aislado, bueno, mantenerlo, taparlo hasta que vuelva después en sí. Digo, bueno, todo ese proceso lo tenés que transitar y les puedo asegurar que después que termina todo eso, parece que te hubiese pasado un camión por encima, porque cuando volviste a la normalidad es como que... Pero hay que transitarlo y así hay un montón de situaciones que te pueden pasar. Y lo digo por experiencia. Entonces digo, muchachos, preparémonos, estemos preparados. Ojalá que nunca te pase nada. Pero el día que te toca, la tenés que bailar. Y no vas a llamar a otro para que te haga baile. La tenés que bailar vos. Entonces digo, tenemos que estar preparados porque conducimos grupos y así como es lindo conducir grupos, tenemos ciertas responsabilidades, tareas. ¿Sí? ¿Arrancamos, Ale? Sí, profe, por favor, un lujo. Muchas gracias. La verdad que sigue dejándonos enseñanza. Sí, profe, sí. Acá estoy. Ale. Sí, ¿quién nos habló? Francisco. Sí. Francisco. ¿Qué tal, Francisco? Sí. Bien, bien, Ale. ¿Cómo estás, ¿Puedo decir Francisco? una cosita? Sí, por supuesto. Lo que yo quería acotar, lo que decía el profesor Paulo, aparte del RCP, pienso que cada entrenador también tendría que tener un conocimiento básico de primeros auxilios. Creo que también es muy importante en el momento de que te puede llegar a pasar algo en el entrenamiento. Porque por ahí un chico se cae, se corta, se golpea la cabeza, o sufre algún tirón, o algo. Totalmente. Buenísimo, Francisco. Ese es el aporte. RCP y primeros auxilios. Elemental. Y la verdad que lo felicito, Francisco. Es un aporte bárbaro. Eso es lo que debemos tener. Yo no digo que si vamos a saber suturar, pero sí tenemos que saber los primeros momentos para poder por lo menos accionar. Después llamaremos emergencia, vendrá emergencia y trabajará emergencia. Pero el primer momento es nuestro, inevitablemente. A veces tenemos la posibilidad y la ayuda de tener un profe al lado, que el profe está más canchero en esto, porque trabaja en distintas facetas, trabaja en colonias, trabaja en escuelas. Y yo les voy a recomendar algo más. Si ustedes tienen la posibilidad de tener un cuaderno de actas, mucho mejor. Y dejar sentado todo el procedimiento que hacen a la hora de tener un accidente o un percance. Dejar sentado. Viene papá, le hacen firmar el acta que ustedes actuaron, porque mañana aparecen un montón de cuestiones legales que les digo que están. Totalmente de acuerdo, profe. La verdad que es como dice el profe acá, también acá el alumno que pidió ahí totalmente una capacitación sobre primeros auxilios, es muy importante. Siempre que vayamos a cualquier lugar, para todos los entrenadores, ¿sí? Pedir un apto físico, una ficha médica de ese alumno, juvenil, niño, lo que fuese, y si podemos, ¿sí? En el club que estemos, caja de primeros auxilios con todos los componentes. No tenemos la capacitación, hoy existe el teléfono, fijémonos qué se necesita para un botiquín, qué se necesita para una caja de primeros auxilios, miremos cosas, informémonos sobre eso, porque está la vida antes que una pelota. Entonces, puede pasar cualquier cosa, puede pasar lo que sea. Entonces, la caja de primeros auxilios a mano, con 30, 40 cosas, lo que lleve, las vendas, el agua oxigenada, lo que sea. Y otra cosa, como dijo el profe, mirá que nosotros actuamos, hay un libro de actas, tráemelo. Mirá que yo me manejé así, así, así. Este muchacho de acá se va bien. ¿Por qué? Porque, no sé, le hice un torniquete, lo que fuese. Entonces, de acá se está yendo bien. Me firman los dos, si es adulto, me firma el padre también, si es un menor, bárbaro. Un directivo, mirá que acá se fue bien porque yo lo traté, así no hay cosa rara. Cuando llega al hospital, bueno, como dice el profe, viene una ambulancia también, me firma, por favor, lo que sean. Porque después se le llega a infectar un punto y dice, no, pasa que se le metió pasto el entrenador adentro de la herida. Él no sabía, no, de acá se fue bien. Entonces nosotros ya estamos cubiertos.
Porque a gente para hacer el bien no sale nadie, pero para hacer el mal se presentan 5 o 6 abogados por ambulancia, se bajan de la ambulancia y dicen, al pibe está lastimado, vamos a hacer al club y al profesor. El club se abre de pierna y después el profesor... Es así, profe. Tenemos que avisarle a los entrenadores porque los caranchos están a la orden del día. Totalmente de acuerdo y creo que todo el mundo tiene que saberlo esto. Lamentablemente es así. Bueno, vamos así con la clase. Profe, ¿Vamos, Bruno? Perfecto, bien. Profe. Espectacular. Perfecto, sí. Les avisamos que sí, va a ser lo más dinámica posible. Vamos a tratar de que sea dinámica porque hay mucho material para abordar. Espectacular. La idea es que si toquemos y trabajemos en estos temas. Bueno, vamos a hablar con lo que es la función del entrenador. Esta primera parte le vamos a tratar de darle dinámica. ¿Cuánto nos quedan? ¿8 minutos? ¿10 minutos? 7 minutos. Sí, sí. Bueno, hicimos un trabajito tratando de que tirarle, igualmente este material lo van a tener. ¿Cuáles serían las cualidades que debería tener un entrenador? ¿Sí? Si yo creo que, por más que sea Guardiola, nombre que ustedes quieran, Jürgen Klopp, Mourinho, el que quiera, si cumpliese todo lo que tiramos acá, no existe. Siempre hay algo que falta, pero medianamente tratamos de hacer un recompilado de cuáles serían las cualidades que debería contar un buen entrenador o un entrenador para tratar de estar a la altura de la circunstancia. No tienen un orden de preferencia, ¿sí? Pero sí tienen algunos puntos importantes que queríamos resaltar. El entrenador es una persona que se encarga fundamentalmente de formar. Este es el primer punto y esto creo que lo tenemos que tener en claro. Nosotros somos formadores de un montón de cosas. El entrenador es un formador, aquel que conduce un grupo es formador, ¿sí? De dirigir, aconsejar, corregir, ayudar al jugador que mediante un entrenamiento, el traspaso, el pasaje de estar bajo su conducción, prepararlos para lo que fuese. Jugador de fútbol o prepararlos para una vida. Es decir, todo nuestro proceso de entrenadores los preparamos al joven o al chico para el día de mañana ser un jugador de fútbol o mañana para ser tener parte de ser un ciudadano más en la vida. Después tenemos los que son las distintas facetas, que son la dirección técnica, táctica, lo psicológico, lo físico del jugador, que eso será el bagaje que le vamos a poder otorgar a los jugadores. ¿Vamos al otro, Bruno? Bien. Por supuesto que este es uno de los puntos para mí fundamentales que es nuestra tarea. Para algo nosotros, yo siempre digo que para algo yo vine a este mundo, ¿sí? No me hallo para hacer otra cosa que no sea la de entrenar, ser entrenador. No me puedo hallar en otra cosa que no sea de entrenador. Y que tengo mi primer punto básico y fundamental, mi piedra angular, es la de ser formador. Y esto de formador es muy abarcativo porque habla de conceptos, de formarlos como jugadores de fútbol, que este es el primer punto, pero también el de formarlos como personas. Yo a mis jugadores los trato de formar a través de los valores, de normas, conductas, disciplinas, que esto mañana les sirve tanto para el día de mañana para ser un jugador profesional o para el día de mañana que ese jugador o ciudadano que haya pasado por mis manos tenga ciertas normas y con todo sentido que le da la vida. Totalmente de acuerdo. Y esto tiene que ver con hábitos de higiene, de que se bañen. Nosotros tratamos de crear el modelo de que por supuesto que yo conduzco categorías mayores, pero aún así todo, el tener que se bañen todos los días, que cuiden sus instalaciones, que cuiden las instalaciones. Nosotros hacemos limpiar los vestuarios todos los días a nuestros jóvenes, crearle estilo de vida, que lleguen temprano a entrenamiento, que no falte entrenamiento, que respeten al rival, que respeten a sus compañeros. Tiene que ver con un modelo y formas, el saludo, cosa que se está perdiendo y esto hay que empezar a crear hábitos. Buen día, hasta mañana. Yo todos los días, buen día muchachos, buen día. El que viene, buen día, profe. Esta es una cuestión que se van perdiendo y tenemos que volver a recapturarlos. Tenemos que volver a insistir
el respeto al rival, y ganás y perdés, bueno, no hay problema, pero saludar al rival, respetar al árbitro que te impone normas y que las normas y las conductas cuesta muchísimo en nuestras sociedades modernas aceptarlas y siempre queremos ir por la tangente. Bueno, esto tiene que ver con empezar del lado nuestro a aportar ese grano de arena con deformadores. ¿Sí? ¿Puedo comentar algo? ¿Sí? Sí. Una cosita. Sí. Tiene mucha razón en ese sentido porque yo lo he visto en varios clubes, en las categorías mayores, hay mucho de egocentrismo en jugadores que le meten tanto en la cabeza la competitividad que el respeto hacia al contrincante, ni siquiera en el sentido ganes o pierdas, se respeta ya ni siquiera el saludo. Entonces, hoy por hoy, yo por mi parte, siempre que tengo la posibilidad de estar en una escuelita de barrio enseñando a chicos de 2011, 2012 para arriba, lo primero que les enseño, fuera de lo futbolístico, les explico que lo primero y principal, antes de empezar un partido, para que ellos se vayan formando, es el saludo con el contrincante. Tanto al comienzo del partido como al final. Gane o pierda. Por una cuestión de respeto, para que ellos tengan como una formación de vida de buenas personas, porque si no, cuando llegan a una edad adulta o de preadolescente, eso se pierde mucho. Me parece bárbaro, Fernando, lo que estás aportando, y esto lo vengo visualizando a través de los años, y yo veo que las edades mayores hoy están mucho más propensos a que los chicos busquen la pelea. ¿Sí? ¿Nos queda un minuto? Bueno, sí. Avísame cuando cortamos. Sí, y termino que redondeo esta parte. Perfecto, no hay problema. Redondeo esta parte. Los chicos mayores son propensos a que todo lo que sea negativo o contrario a su idea es pelea. Es automáticamente pelea. Es decir, no tengo tolerancia a sobreponerme. Lo primero que me genera es la pelea. Es automático, lo vemos diariamente. Cualquier cosa que les molesta ya automáticamente tiene una reacción negativa. Entonces, lo que hay que tratar de buscar es que se respetan normas y pautas. Que quiero ganar, soy el primero que quiero ganar, pero siempre respetando al otro. Porque esto tiene que ver con el juego. El juego yo quiero ganar, por supuesto, pero hay enfrente a alguien, hay alguien que me impone normas, alguien que me imparte disciplina, y esta tengo que ver con que lo tengo que respetar. Yo tengo el hábito que jugador que expulsan en una categoría, si AFA le da AFA, que es la entidad madre, si le da una fecha, yo lo suspendo una fecha igual. Queda fuera por 2 fechas. Porque si el jugador no tiene por qué ser expulsado, excepto que sea una jugada que el juego lo lleve a desarrollar. Pero si es por agresión, si es por protestar y eso, yo lo suspendo igual al jugador. Le doy espectacular. Perfecto. 5 minutitos y nos estamos viendo. La verdad que la clase del profe Pablo es un lujo. Es muy democrático, es muy abierto, por eso hablamos todos. En 5 minutos nos vemos. En 5 minutos volvemos. Bárbaro. Mismo link. 5 minutos volvemos con él. Ahí va. Vamos, disculpen la demora. A veces cuando se junta un poco de gente, no me deja ingresar o va por lista de espera, se ve. ¿Puede ser? Sí. ¿Se le aparece a usted una lista? Va medio lento a veces, sí, porque hace un minuto largo. No, por favor. Estábamos ahí con la clase del profe. Como decía el profe, ¿no? Claramente habló recién de algo muy importante. El respeto. Después vamos a subir, ¿sí? El respeto es una cuestión fundamental. Es un valor fundamental a la hora de realizar cualquier actividad, no solo en la vida, en el fútbol, en la vida también. Una persona que es respetuosa en la vida también es respetuosa en el fútbol. Voy a dejar en un rato una nota. ¿Ahí se me escucha? Ahí está. A ver, ahí va. Voy a dejar en un rato una nota
al hijo de Fernando Redondo. ¿Sí? No sé si alguien pudo verla. El hijo de Fernando Redondo juega para Argentinos Juniors. Convirtió un gol el otro día, hace un día o dos, contra Platense, el clásico. Volvió después de mucho tiempo. El clásico, la reserva de Platense, justamente porque estuvo en el ascenso jugando un tiempo. La reserva de Platense volvió a primera. El hijo de Fernando Redondo convirtió un gol. ¿Sí? Y la verdad que tiene una manera de hablar muy, pero muy particular, ¿sí? A la hora de hacer un análisis. Tiene 17 años, pero piensa estudiar ciencias de la comunicación, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? La diferencia y la importancia de estudiar. Después, la importancia de tener una vocación también, además de la del fútbol, de una carrera también universitaria. Después lo voy a subir, así miramos la diferencia con cualquier nota de jugador de primera, 17 años. Así que bueno, profe, lo dejo ahí a cargo de la clase, no lo molesto más. Quería hacer esa acotación justamente a colación de la palabra respeto y educación que había hablado recién el otro compañero. Ahí se lo escucha, no se lo escucha, profe Pablo, ¿se me escucha a mí? No se le escucha. Ahí se... Profe Pablo. Ahí si se acerca un poquito más. ¿Ahí se escucha? Un poquito bajo. Un poquito más, a ver ahí. ¿Ahora? Un poquito más acá, profe. A ver ahí. A ver ahora. Ahí un poco mejor. Ahí va. Hubo como un disparo ahí. Ahí vamos con la filmina, a ver. ¿Se escuchó ahí? Sí, ahí sí. Ahí un poquito mejor. Perfecto. Bien. Bien, vamos a la otra. Ya tocamos el tema del formador. Bien, otra característica, comunicador. Este es otro punto importante que tenemos que aprender. El cómo comunicar. Nosotros muchas veces creemos que podemos tener una capacidad bárbara de ver el fútbol, de saber de fútbol. Esto les pasa muchas veces a los grandes jugadores. Pero después está la otra faceta que es la comunicación. Y tiene que ver con lo gestual, tiene que ver con lo corporal, cómo llego a transmitir los conceptos, las ideas, mis modos, mis maneras. Y esto, el lenguaje es importantísimo. Y esto tenemos que aprender. A veces hay que pedir ayudas, a veces podemos pedir ayuda a un colega o a alguien que está al lado nuestro. A veces está bueno que nos filmen para saber cómo vernos. Porque a veces pensamos que somos de una forma y después cuando nos vemos decimos, uy, a veces un gesto, una forma, un modo, cómo lo transmitimos y cómo lo marcamos. Y eso habla de nosotros. Y yo puedo creer que estoy haciendo bien las cosas y tal vez cuando yo me observo y me veo, uy, esto está mal, o lo hago mal. Y es una forma de corregirse. Siempre uno puede corregirse y puede mejorarse, porque el corregirse tiene que ver con mejorarse. Uno puede mejorarse con un montón de cuestiones. Entonces, este ejercicio de verme, o que me digan, che, esto está mal, fíjate, miralo, velo si lo podés cambiar. Eso es un punto importante, el de comunicar, de cómo transmitirlo. Y yo tengo un plantel que está enojado, está nervioso, y lo sigo machacando y lo sigo castigando a través de mi verba. Lo que voy a generar es que siga estando confundido, nervioso. Entonces, esos son los momentos que tengo que saber manejar. Aprendan a manejar los momentos de pausa en los partidos, en los entretiempos. Tómense en un tiempo. Esto lo aprendí yo también lo aprendí. Hay 2 o 3 puntos, ítems importantes de los momentos de un entrenador.
Cuando llegan los jugadores al vestuario, hacerlos calmar, 5 minutos de silencio, pausa, que bajen los decibeles. Eso me permite a mí también analizar qué es lo que voy a transmitirle, qué quiero corregirle. Imagínense que en 10 minutos no le vas a poder corregir lo que no hiciste en toda una semana. O por lo menos detectar cuáles son los inconvenientes que estoy teniendo para poder que ellos lo visualicen y que puedan cambiarlo. Y eso depende de mí. Entonces, esa serenidad, esa tranquilidad. Y el segundo punto importante, porque esto lo aprendí de una experiencia que la viví, después de un partido no se habla, muchachos o chicos, no se transmite nada, no se dice. Lo único que puedo decir es, bueno chicos, nos vemos el lunes, el martes, volvemos, refrescamos. No cometan el error de reprochar un montón de cuestiones. ¿Por qué? Porque ustedes están enojados seguramente si perdieron un partido, están nerviosos, el jugador está enojado y está impotente. Y si yo quiero machacar algo después de un partido, lo único que voy a generar es una posible discusión, que no me va a llevar a nada, que seguramente va a ser un encontronazo porque el jugador te va a responder, porque está enojado, porque está impotente, porque si no le salieron bien las cosas, seguramente que no está contento. Yo estoy enojado, estoy molesto, y lo único que vamos a poder generar es una situación de conflicto. Entonces me puedo tomar 48 horas, puedo analizar las circunstancias, 24 horas, me van a bajar los decibeles, voy a poder interpretar o no qué es lo que quiso hacer. El jugador cuando llegue el día lunes o martes va a estar mucho más receptivo porque no va a estar a la defensiva y yo voy a poder plantear las cosas que pueda haber visto mal. Estos son ejercicios que uno va aprendiendo con el tiempo y a veces está bueno interpretarlos. Son aprendizajes. Vamos a la otra, Bruno. Sí. Bien, esto de profesional. ¿Qué es ser un profesional? El profesionalismo no tiene nada que ver con, yo siempre digo con que, yo después contesto las preguntas. Si no, lo cortamos y vamos a tener mucha demora. El profesional no significa solamente con el cobro de nuestra tarea, sino que el profesional significa cómo yo tomo mi profesión, cuál es mi vocación como entrenador, cómo la interpreto. Yo puedo cobrar, ojalá ganase 100.000 pesos, a tener que no ganar nada porque trabajo en una escuelita donde trabajo de honores. Pero mi profesionalismo tiene que estar con mi vocación y con mi esencia de entrenador y formador. Y esta es la que tenemos que interpretar. El profesionalismo se toma a través de eso. ¿Cómo es? A través de mi conducta, mi imagen, cómo la doy, cómo lo transmito, con mi compromiso con la profesión, el día a día, cómo estoy comprometido con la profesión de entrenador o conductor de grupo. Eso es profesionalismo. El segundo punto importante es mi preparación, algo que hablábamos al principio. Y capacitarme, buscar información. Hoy la tecnología me permite llegar a un montón de informaciones que antes no existían. Y yo les puse algo acá a la filmina que es aprender para enseñar. Yo todos los días aprendo algo para poder enseñar. Yo tengo un montón de años en el fútbol y eso no quita de que todos los días trato de buscar alguna información, trato de aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque tengo que estar ayornado, porque los jóvenes vienen con otros formatos y tengo que estar preparado a esta juventud. Tengo que estar preparado para un montón de información nueva que aparece, que otros entrenadores me pueden transmitir, que otra gente me puede transmitir. El estar preparado y receptivo a que existe un montón de información que tengo que aprenderla. Y estar preparado para eso, estar receptivo, eso es la cualidad de estar al día. Si yo me quedo con que yo sé de fútbol y a mí nadie me va a venir a enseñar nada, gran error. Y ahí es donde vas a empezar a perder. Vas a empezar a perder porque crees que te la sabes toda y no todos sabemos todo. Todos sumamos información, todos los días tenemos algo nuevo para aprender, modelos, formas, informaciones nuevas, métodos, errores de otros que cometieron y que asimilarlo. Así que esto es importante, el de la preparación. Vamos a la otra, Bruno.
Bien. Tarea difícil, que esto tiene que ver con lo que yo le decía recién, el autocontrol. Aprender a autocontrolarse, mantener la calma, el no enojarme durante un partido. Esto es aprender a no enojarme durante un partido, no me tengo que enojar, aprender a no enojarme, porque lo único que voy a transmitir es enojo, furia, injundia, no voy a lograr nada. Y si yo estoy enojado, no voy a poder analizar bien un partido. Si yo me enojo, no voy a poder enviar mensajes correctos al grupo que necesita dentro de la cancha buena información. Si yo estoy descontrolado y estoy enojado, no voy a poder visualizar el juego bien correctamente, lo cual no voy a poder analizarlo y no voy a poder brindar informaciones correctas. Entonces tengo que aprender a no enojarme. Y aunque el resultado sea adverso, tengo que saber cómo transmitir eso. ¿Sí? Organizador, otro punto importante. Tengo que ser ordenado, tengo que saber planificar. Yo mis entrenamientos y mis partidos los tengo que planificar y los tengo que organizar. Y tengo que tener hasta el plan B, porque en un partido yo puedo organizar toda una semana y desarrollarla y planificarla y resulta que después, a los 5 minutos, se me cae toda mi organización. ¿Por qué? Y porque me hicieron un gol y todo lo que tenía planificado ya no me sirve. Y tengo que salir a tirar información para poder revertir ese momento que está el equipo. O tiene un mal día, el equipo tiene un mal día y tengo que tratar de tener sereno y tener la organización de decir, bueno, si este plan que tenía organizado no funciona, tengo que tener un plan B. Y para eso tengo que tener planificación, tengo que tener organización y tengo que tener control. ¿Sí? Carismático. Bien, esto es un punto importante, ser carismático. Yo acá tengo mi controversia respecto a el carismático. Yo no sé si se puede trabajar el carisma. El carisma es el que está enfrente al entrenador, enfrente a un grupo y le sabe llevar al grupo. Ejemplo, Marcelo Gallardo es un carismático. Marcelo Bielsa es un carismático. Guardiola es un carismático. ¿Por qué? Porque el liderazgo lo transmiten, lo saben cómo transmitir, saben llegar con la información y eso tiene que ver con el carisma, que es decir, esto tiene que ver con el enamoramiento del jugador al entrenador. La tarea del entrenador es conquistar al jugador. Hay que conquistarlo. ¿Cómo lo conquistamos? En el día a día, en que el jugador te observe que vos sabés de lo que estás hablando, lo que le transmitís es correcto, que el jugador descubre que vos cada vez que decís algo acertás. Esto tiene que ver con el carisma propio. Esa aura que tienen los entrenadores, que los jugadores todo lo quieren, bueno, eso es carisma. Ser observador, ¿sí? Esto es el ojo clínico del entrenador y para eso yo tengo que tener todas las facetas anteriores, el autocontrol, el observador, tener un buen ojo para detectar al jugador, situaciones conflictivas, anteponerme a situaciones de conflicto, eso es ser un buen observador, analizar, me tengo que anticipar a las situaciones conflictivas que pueda tener el jugador dentro del campo o fuera del campo, anticiparme antes de, y eso tiene que ver con un buen observador, porque para eso tengo que monitorear todo, saber todo, leer todo, todos los momentos que me están transcurriendo de los entrenamientos o los partidos. Ser receptivo. Esto es muchas veces los entrenadores, con esta faceta de que creemos que sabemos todo, no escuchamos, no sabemos escuchar, nos cuesta aceptar la crítica, ¿sí? Y tenemos que escuchar la crítica porque a veces nos pueden transmitir algo que nosotros no vemos y que desde el otro lado nos pueden enseñar algo y nos puede dar una buena lección. Eso tiene que ver con la humildad del entrenador y eso no quita de que yo no sepa, pero sí a veces me puede una lección, un jugador, un joven me puede enseñar algo que no lo vi, lo perdí de vista y que él me lo puede transmitir y me lo puede enseñar y me puede servir a futuras lecciones o a futuros momentos. Eso es importantísimo. Vamos a la otra, Bruno. Vuelvo a repetir lo mismo, educador. Sí, yo a este le pondría el moño, un moño importante. ¿Por qué? Porque somos educadores.
muchas veces se nos menosprecia porque decís, pero vos sos un entrenador de fútbol, sos un técnico de fútbol. Sí, somos educadores, porque lo educamos en un deporte, porque los marcamos a los jóvenes, a los chicos. Y ese rol lo tenemos que incorporar como una cosa importante. Para mí, yo siempre digo que en esta vida vine a cumplir una función. ¿Cuál es mi función en la vida? Es preparar jóvenes, es formar jóvenes, estar al servicio de los jóvenes, que esta es la tarea del entrenador, estar al servicio de, y el educador está al servicio de los jóvenes. Y nosotros somos educadores porque los formamos dentro del deporte, porque le hacemos respetar normas, le enseñamos normas para cumplir. Esto de que es importante hoy transmitirle valores, inculcarle normas, aceptar una regla que alguien te la impone, que es un árbitro, que respetarlo, respetar al rival, respetar a tu entrenador, respetar a quien te da unas directivas, respetar a tu compañero, respetar a tu colega. Siempre hay algo como jugador de fútbol que me molestó, que había una acción. Yo puedo interpretar que a través de que vos tu acción de querer ganar una pelota, a veces te excedas en tu ímpetu y en tu injundia y comes una falta a veces demasiado agresiva. Lo que no puedo aceptar y nunca lo acepté, por ejemplo, es un codazo artero. Es algo que siempre me molestó de los colegas. Siempre me molestó. Porque hablamos de una actitud, hasta lo puedo decir de forma despectiva, esta la famosa mala leche. Es una actitud inapropiada para un colega. Y siempre me molestó eso. Porque yo no voy a estar esperando que un colega me venga a tirar un codazo, me pegue un codazo o un cabezazo de forma artera. Y eso hay que sacar esos modismos. Yo puedo entender que vos quieras ir a disputar el balón y porque por gesto, por acción o por imprudencia se te haya ido una pierna o una mano. Pero ese codazo artero no lo hace. Eso tiene que ver con las normas enseñadas de jóvenes, de chiquitos. Y hay que cortar eso. Y hay que mostrarle que está mal eso, porque el otro del otro lado no está esperando que vos lo vayas a agredir. Entonces, eso tiene que ver también con nuestras posturas, y que si yo acepto eso de un jugador mío y se lo dejo pasar, mañana lo va a volver a repetir. Entonces hay que enseñarle que esas cosas no se hacen. Después, el juego dividido existe, el fútbol es un juego de contacto, pero el artero o dañino no hay que aceptarlo. Vamos al otro. Bien, estos 3 puntos son importantes también dentro del bagaje. ¿Qué es ser? Y el entrenador es motivador. Claro que sí, yo tengo que motivar a mis jugadores, tengo que tratar de levantarlos, incentivarlos, que si aún en el error tienen que seguir insistiendo, tienen que sobreponerse. Bueno, el entrenador es un gran motivador, tiene que ser un gran motivador. Por eso digo, el que se enoja, el entrenador que se enoja, pierde de vista estos puntos. Entonces no voy a lograr motivar a mi equipo, lo voy a poner nervioso, lo voy a bajar, porque en mi enojo lo que voy a hacer es seguramente que los voy a bajar a mis jugadores. El del liderazgo, y sí, somos líderes, formamos grupos, conducimos grupos. Aprendan y busquen, investiguen el tema liderazgo, cómo ser un líder positivo. Hay líderes negativos y hay líderes positivos. Distintas facetas, hasta dentro de los grupos van a tener líderes positivos y van a tener líderes negativos. Hay que saber descubrirlos, hay que saber trabajarlos. Eso también es un punto importante para nosotros como búsqueda de información. El de la vocación, ni hablar. El gusto y el placer de poder transmitir, eso tiene que ver con nuestra vocación. Así como un médico tiene una vocación a la hora de sanar vidas, nuestra vocación es la de formar. Y es una vocación, el entrenador formador es una vocación, se nace para eso.
Y si abrazan esta profesión, tanto en escuelitas como en etapas superiores, pueden ser profesionales, abrácenla con la vocación que decir, yo me dedico a esto porque lo siento, porque lo llevo en la sangre y me preparo para ser formador. Es una vocación. Vamos al otro, Bruno. Bien, fíjense cuántas cosas tenemos que saber. Ser psicólogo. Obviamente que no vamos a saber un montón metodológico de psicología, pero sí tengo que saber cómo manejarme con las distintas características que tienen mis jugadores. Y les puedo asegurar que hay un montón de facetas que tienen los muchachos o los chicos, porque hay distintas personalidades. Está el verborrágico, está el que interactúa, está el tímido, el que es introspectivo y está para adentro, el que no acepta que se le marque nada, está el otro que le da lo mismo que vos le digas o que no le digas, el otro que se cae, el otro que se sube, el otro que no le molesta. Bueno, hay que conocer todo esto y es una tarea enorme, enorme. Cómo, cuándo, dónde decir una información, transmitir la información. Obvio que tiene que ver con mucha tarea para nosotros. ¿Sí? Vamos. ¿Cómo estamos con tiempo? Bien. Bien, quedan 10 minutos. Esta es una frase que es algo que, y después vamos a las preguntas. Me encantó, lo encontré. La clave para una buena enseñanza no son los famosos modelos, dice, ¿sí? Los modelos de enseñanza, sino que tiene que ver con el buen maestro que la desarrolla. Es la tarea nuestra, es decir, si nosotros no podemos tener un montón de modelos, pero si no tiene que ver con todo lo que hablamos anteriormente, con una clave que es la vocación, si yo no tengo vocación de poder formar, no vamos a poder ser, no, por más que existan modelos, no voy a poder llegar, no voy a poder lograr que mi tarea sea de excelencia. Y la tarea, yo creo que la tarea es que sea de excelencia. Entonces, la intención es que se capaciten, que nos preparemos, y que tiene que ver con ir a buscar esas informaciones, y bucear, y navegar en un montón de cosas. Todos los días aprender algo nuevo. Siempre existe algo nuevo. Siempre aparece algo más. ¿Terminamos con esto, Bruno? Bien. Bien. Ahí tenemos Vamos a las preguntas, si querés. Vamos a las preguntas, Bruno. Bien. O Alejandro, ¿querés interactuar vos? ¿Sale algo más? Sí, perfecto. La verdad que claramente ahora después voy a tratar de subir libros, ¿sí? Por lo menos dos o tres, para interpretar, como dice el profe, ¿no? ¿Cuál es la función del líder adentro del plantel? Vamos a tener con todas las personalidades adentro del plantel. Vamos a encontrar un chivo expiratorio. Si nosotros sabemos leer los grupos, vamos a tener claramente ya bastante, pero bastante allanado el camino. Si yo puedo encontrar cuál es el líder positivo, el líder negativo, el chivo expiratorio, el saboteador, vamos a encontrar dentro de una práctica, vamos a encontrar un montón de personas. Y como dijo el profe, ¿no? Con el carisma es una parte, ¿sí? Porque carismático y sin conocimiento y nada de formación, lamentablemente somos una caja vacía que solamente hace bromas, o que le cae bien a un plantel por el solo hecho de nada. Y la verdad que, sí, con ser carismático es una condición, sí, pero a mí me parece el caso de Julio César Falcioni, que es un ejemplo en todo sentido, que es un formador, es una persona de bien, y la verdad que de carisma, cero. Seguramente alguien lo ve y le dice, no, la verdad que este hombre para nada carismático. Y sin embargo, conoce muchísimo y da soluciones a la hora de tener algunas situaciones que va a dar y se afronta con mucho conocimiento. Es una idea, no decir que sea un mal entrenador ni nada, pero es muy interesante lo que dice el profe Pablo, porque con eso se nace. Además, tiene que ser de ida y vuelta, ¿sí? Ahí, como dijo el profe, vamos a ver también a los que no les importa nada, a los que están interesados,
Por eso es muy, muy interesante lo que dio hoy, la verdad que es muy, muy interesante. Sí. Profe, lo dejo, no lo perturbo más. Si alguien tiene alguna pregunta. Había Bárbaro. levantado la mano, no sé quién, pero alguien había levantado Sí. la mano para preguntar. Buenísimo. Sí, Roberto, ¿qué tal? Roberto, ¿qué tal? Profe, bueno, no sé si la levantó o no, ¿cómo te va, Alejandro? Bueno, para mí es una operación lo que voy a hacer, ¿no? Yo en un partido de fútbol de las infantiles, en su momento, por reclamar algo, me veía que había muchos fútbol con un equipo, habiendo sido entrenadores del equipo contrario, me expulsan. Y estuve más de 3, 4, 5, 6 expulsados. Pero reclamaba algo que yo veía que lo tocaba mal y le reclamé una vez al árbitro, siendo que ahora estoy estudiando para árbitro, ¿no? Y reclamé bien y bueno, se me expulsó. Y tuve que salir de la cancha por eso, y me culminaban de un lado y yo con el equipo mío trataba de sacarlo más bien. Siendo que yo a mis jugadores nunca me inculqué lo que es ¿cómo que se llama? No me sale la palabra ahora, la agresión dentro del fútbol. Siempre trato de estar, decirle, bueno, chicos, vamos a jugar así, vamos a jugar de esta forma, marca acá, marca allá, esto, hacer otro. Traten de no tener la agresión, más allá de ser entrenador de artes marciales, ¿no? También es otra cosa aparte que la que estoy haciendo, por eso te mandé a Alex foto el otro día. Así que bueno, para mí este curso es algo fundamental porque voy aprendiendo muchas cosas aparte de lo que hice y de lo que estoy haciendo. La verdad es algo que voy, aparte de lo que dijo el profe recién, yo con esto que hago, miro, leo y trato de enseñarle también a mi alumno con el profe Taekwondo, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra y así sucesivamente. Bueno. Yo hay algo buenísimo, Roberto. Yo hay algo que les aconsejo, porque es algo que yo aconsejo de parte de cosas que yo he vivido. Les aconsejo, nunca discutan con un colega. Háganme caso. No discutan con los colegas. No peleen con un colega. Queda muy feo, es desagradable la discusión entre colegas. A veces está esta discusión de que el tuyo le pegó y listo. Si yo con vos no discuto, no discutimos, no hablamos, porque es una imagen desagradable que dos entrenadores estén peleando en el medio de la cancha. Damos una muy mala imagen a nuestros jugadores y entre colegas a veces es innecesario. Entonces, evitemos esas discusiones que no llegamos a nada, seguramente que nos van a echar a los dos, no sirve. Entonces, hay que tratar de no mezclarse en las discusiones. Profe, como usted dijo recién, lo mío fue reclamar algo que yo veía, que había muchos fútbol que el árbitro no veía. ¿Sí? Entonces yo me... claro. reclamaba, le decía, le decía una cosa a la otra, disculpame, Ale, que vos sos árbitro, ¿no? Y que yo también estoy estudiando ahora, pero se ve que él veía para el otro lado, no para el lado mío, entonces yo me tuve que meter, más allá de estar bueno. No, lo que llamarle la atención. Claro, está bien. Bueno. Y además, una acotación. Sí, Fernando. Uno cuando discute con otro profe en un partido, los mismos chicos lo vuelcan dentro de la cancha, o sea, somos un reflejo para una posible o virtual agresión entre ellos mismos, porque llevan tanto la competitividad que la ven adentro de la cancha y el banco suplente. Claro, perfecto. Bueno, obvio. Perfecto. Sí. ¿Tenemos alguna pregunta más? Había levantado la mano Nazario. ¿Tenía alguna pregunta? Ahí dice uno. A ver. Ahí hay. Ahí nos dicen quién jugó la primera San Lorenzo. No pude leer. Sí, jugó la primera San Lorenzo y quería mandar un saludo al doctor Pablo Catelani y Molgatini, que explican muy bien. A Molgatini. Un saludo ¿Quién jugó en la primera San Lorenzo? ¿Quién mandó saludos? Leandro Navarro, un saludo para Leandro Navarro. el profe Molgatini y Catelani también. Dice que tuvo al doctor Catelani.
A los y dos, que sí, tuvo sí. de entrenador a Alberto Fanesi. Yo con Alberto Fanesi en Quilmes lo conocí, porque era juvenil yo, lo conocí en primera división, Alberto, y bueno, Alberto Fanesi es abogado encima, así que es doctor, tiene carrera terciaria, un formador de alto vuelo de la camada de Vélez muchos años, formaron en juveniles en Vélez, trabajaron mucho tiempo en Vélez, así que sí, sin lugar a duda que gente que tiene mucha capacidad en las etapas formativas, así que... Claro, es un genio, sí, sí. Sí, sí, el doctor Catelani está la semana que viene, para todos, el doctor Catelani está la semana que viene, gracias, la bomba Navarro debe ser el famoso, ¿no? No sé si anda por ahí. El que le pateó bien, gracias a ustedes, abrazo, ahí nos mandó un abrazo, buenísimo. Bueno, buenísimo, el doctor Catelani está la semana que viene, es el doctor justamente de San Lorenzo, está hace 25 años en San Lorenzo, va a hablar de la alimentación del futbolista, lo tenemos creo que el 2 y el 3 de marzo. A ver, vamos a ver alguna pregunta más y si no, profe, continúa con la clase, no lo quiero molestar más. Sí, teníamos una pregunta de Nazario, que había levantado la mano. Nazario. Sí. Profe Bruno, yo decía, mire, yo conozco a unos entrenadores acá en Nicaragua, la forma de idea de enseñanza que les muestra a sus alumnos es muy brusca, en el sentido de que yo conozco a ellos y entrenan de la forma de que la misma enseñanza que ellos parece que tuvieron, pero Se cortó ahí. Perfecto. Soy árbitro y capaz que hay que hacer es que escriban, Bruno. Que escriba, claro, que escriba la pregunta, que el profe se la responde. Quedan 5 minutitos. Si no me equivoco, por ahí, profe. ¿No, Bruno? ¿Está bien? Quedan 5 minutos, sí. Perfecto. Ahí, espera que había una pregunta, dice, recomendación para los que arrancan de cero en este camino. ¿Qué recomendaciones les puedo dar? Las recomendaciones es empezar a experimentar, tratar de equivocarse lo menos posible. Eso quiere decir que si uno tiene una guía al costado, mucho mejor. Escuchar a la gente de experiencia, consultar a la gente de experiencia, buscar información. Uno va aprendiendo por los que uno nos va recomendando en el día a día, ser respetuoso. Una pregunta, ¿qué significa RCP? Reanimación cardiopulmonar. El RCP es lo que tiene que ver con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Que tiene que ver con cuando hay paros cardíacos y esas cosas. Perfecto, Bruno, excelente. Brillante. Una sola preguntita. Sí, Fernando. Yo estoy trabajando con 2 chicos de 2 clubes distintos acá en Cipolletti, ¿sí? Un 2005 y un 2004. Ellos entrenan por la tarde, yo les doy acondicionamiento físico a la mañana. Ahora la pregunta es, ¿el nivel de intensidad que yo les dé tiene que ser paralelo al club para que ellos, el rendimiento de ellos sea óptimo, o tiene que ser en menor medida para no cansarlos, digamos, ¿no? Para que después cuando vayan a entrenar a la tarde... Bueno, yo para mi punto de vista que tendría que trabajar lo que no trabajan en el club. Vos lo que tendrías que hacer es, ¿cuál es el objetivo de por qué lo trabajás? ¿Qué objetivo es? ¿Para que se desarrollen, para que mejoren, para que puedan mejorar sus falencias? Bueno, entonces tenés que trabajarle todo lo que no trabajan en el club. Que seguramente deben ser todo trabajo con pelota, técnica y otras de esas cuestiones. Claro. La física seguramente. Claro. Entonces, yo siempre les pregunto, bueno, ¿qué hiciste ayer? Bueno, hicimos todo lo que es acondicionamiento físico en el club, pero hicimos mucho trabajo de pierna. Bueno, vamos a trabajar tronco superior. ¿Qué hiciste ayer? Hicimos todo tronco superior. Bueno, vamos a trabajar potencia de pierna. Yo voy intercalando
a la mañana en referencia a lo que hicieron ayer. Bueno, me parece bárbaro. Yo como consejo que te doy, si es un chico que tiene tiempo para poder trabajar en forma paralela a otras cosas, yo lo haría hacer todo trabajo de ejercicio con técnica. Todo trabajo de técnica. ¿Por qué? Porque seguramente a la mañana no están haciendo todo trabajo. ¿Técnica qué? Técnica individual. ¿Sí? Sí. Mejoramiento de la técnica individual. Sí, me ha Vas a ver pedido que cuántas cosas... uno de ellos que el 2004, que es zurdo, ¿sí? Siempre me dice 2x3. Ayer fui al club y no me salió pases en reducido. Bueno, listo, le digo, vamos a estar 2 mañanas completas trabajando en eso para que lo mejores, quédate tranquilo. Por el hecho de que él siempre está como muy a la expectativa de que le quiere salirle todo al Profe, 100%. Ya nos queda un minuto. Nada más, gracias. La semana que viene hablamos de todo lo que es todo el trabajo de técnica y las metodologías de técnica. Espectacular. Anótense las preguntas, la semana que viene las respondemos. La semana que viene tenemos para un ratito largo. Perfecto, profe. La verdad, bueno, como siempre queremos agradecer a todos y a todas por estar ahí. Bueno, la verdad que la clase de hoy es muy importante, fue muy importante el aporte del profe Pablo, porque justamente nos habló de cuáles son las cualidades que tenemos que tener y nos dejó muchas cosas muy importantes ahí que después miren la clase, escúchenla bien atentamente porque dejó muchas palabras entre líneas muy interesantes. Después tienen también a su vez las filminas para su casa, la pueden mirar todo el tiempo, todas las veces que quieran. Y nos estamos viendo el día martes. Gracias, profe, la verdad, un lujo. Vale, muchísimas gracias. Lo que nos quedó colgado es una pregunta que hizo Nazario, que yo después, la semana que viene, se la vamos a contestar. Ningún problema. La respondemos. Un lujazo, la verdad que como siempre aprendiendo nosotros, todos los profes también de usted, Pablo. Gracias por estar, profe Pablo, y nos estamos viendo el día martes. Un abrazo. Al mismo horario. Gracias, licenciado.